Bueno, entonces, siguiendo con esto, a ver, Luis dice si en esta sucesión también se puede definir como 1 más 3n. ¿O no? Que se puede definir como 1 más 3n. Y bueno, tengo que probar. Fíjense, cuando n, otra vez n mayor o igual a 1, ¿no? N mayor o igual a 1. Fíjense que en este caso, cuando n vale 1, me quedaría 1 más 3, que es 4. Cuando n vale 2, me quedaría 1 más 2 por 3, 6, que es 7. Cuando n vale 3, 1 más 9, que es 10. Sí, perfectamente. Esta también es una definición de esta sucesión. ¿Sí? Doy esta definición porque fíjense qué pasa. Vamos a mirar una más. Vamos a mirar, por ejemplo, si yo pusiera, voy a escribir menos 3, menos 3, y voy a escribir 1, 5, 9, 13. Fíjense qué pasa con esa sucesión. ¿Alguna idea, algo que me permita definir esa sucesión? ¿Algún patrón que encuentren entre esos números? Le suma 4, ¿no? Le suma 4, bien. Voy de 4 en 4. Y cuando digo le suma 4, lo que digo es se lo suma al anterior, ¿no? Entonces, otra vez, la primera idea que uno ve ahí es decir, bueno, si el primero menos 3, a partir del segundo le sumo 4 al anterior. Entonces digo, AN es menos 3, perdón, es AN menos 1, el anterior más 4, ¿o no? Y esto vale, ese segundo renglón vale a partir del segundo. ¿Se entiende esto, no? El primero lo defino aparte. Y digo, a partir del segundo lo pienso como el anterior más 4. ¿Está bien? Esa es una definición recursiva. ¿Sí? Ahora, ¿puedo dar una definición explícita? Otra vez, fíjense que si pienso en esta idea que hicimos acá, voy a decir menos 3. El A2, con la misma idea, es el anterior más 4. El A3, el anterior más 4. ¿Sí? El A4, el anterior más 4. ¿Quién sería A sub n? Si yo quiero dar una definición explícita, fíjense otra vez, tengo menos 3 más 4 por 0, menos 3 más 4 por 1, menos 3 más 4 por 2, menos 3 más 4 por 3, ¿sí?
Fíjense que esto lo puedo escribir como menos 3 más n menos 1 por 4 de nuevo. Y esta sí me sirve para n mayor o igual a 1. ¿Se entiende esto? Encontré de nuevo una definición explícita para esta sucesión, que acá dimos una recursiva y esta es una explícita. ¿Lo ven? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Por qué hacemos hincapié en estas sucesiones? ¿Qué tienen en común estas sucesiones? Bueno, estas dos en particular, lo que tienen en común es que dado un primer término, voy sumando siempre el mismo número, ¿sí? Acá fuimos sumando de a 3. Dijeron, esta va de 3 en 3. Era el anterior más 3. Esta, por ejemplo, va de 4 en 4. Es el anterior más 4. Estas sucesiones se llaman sucesiones aritméticas, ¿sí? Entonces, en particular, las sucesiones aritméticas son las sucesiones que se generan a partir de un primer término, sumando siempre una constante que se llama diferencia, ¿sí? Entonces, a ver, no quería borrar acá, pero voy a borrar, ¿sí? Entonces, las sucesiones aritméticas son las que se generan con un primer término y después sumando un número fijo que llamamos diferencia. También decimos que cada término, ¿sí?, se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia, ¿sí? Entonces, cada término se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia. ¿Sí? Entonces, para estas sucesiones aritméticas, dos definiciones. Una recursiva, que es, fíjense, ¿qué voy a decir? Bueno, tengo un primer término fijo y después digo, cada término se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia. ¿Se entiende esta escritura? Esto sería la definición recursiva para una sucesión aritmética cualquiera, ¿sí? Esta es la recursiva. Fíjense, si a mí me dicen, bueno, a ver, genera una sucesión que tenga primer término 7 y diferencia 5, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces el primer término es 7 y un término cualquiera se obtiene del anterior sumando 5.
Listo, esta es la definición recursiva de la sucesión que dije recién. ¿Puedo dar los términos de esta sucesión? El primero es 7. ¿Quién le sigue? 12. ¿Quién le sigue? 17. ¿Quién sigue? 22. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Entonces, yo con dar el primer término y la diferencia, ya sé cómo es la sucesión. Primer término 7 y después voy sumando de 5 en 5. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a lo que dijimos recién, también puedo dar una definición explícita de esta sucesión. ¿Cuál va a ser la explícita? Recién escribimos el primer término, ¿sí? El primer término más n-1 veces esa diferencia de 5. ¿Sí? Porque yo voy a ir escribiendo, el A1 es 7 otra vez, el A2, 7 más 5, el A3, el anterior, más 5, ¿sí? El A4, el anterior, más 5. Entonces ahí es donde se genera este n-1 por 5. ¿Está bien? De esa manera, para una sucesión aritmética, ¿sí? La definición explícita va a ser ahora, borro esta, La explícita en general va a ser AN igual a el primer término más n menos 1 por la diferencia. Y esta vale a partir del 1. ¿Sí? Entonces, esta forma es la definición explícita. ¿Está bien la diferencia? Para las aritméticas, entonces, definición recursiva y definición explícita. En general, después cuando a mí me dan una en particular, bueno, A1 tendrá un valor y D tendrá un valor. ¿Sí? Una pregunta, ¿hay forma de hacerlo inverso, o sea, de la explícita a la recursiva? De la explícita a la recursiva. Sí, porque acá estamos haciendo de la recursiva yendo hasta la explícita. Bueno, en este caso, por ejemplo, vos decís, si yo tuviera esta forma y digo, ponele que tenga la sucesión menos 2, 1, 4, 7 y 10, ¿sí? Yo digo, con esta forma, a ver, se ve que esta va de 3 en 3 y empieza en menos 2. Entonces, de acuerdo a esta definición, yo tendría que decir que AN es menos 2 más n menos 1 por 3. ¿Se entiende eso? A ver si se entiende. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo genero estos términos, digo A sub 1, ¿cómo me queda? Menos 2 más 1 menos 1 es 0, así que va el menos 2 nada más. Cuando genero el 2, el segundo, me queda menos 2 más 1 por 3, es decir, menos 2 más 3.
Cuando genero el tercero, digo es menos 2 más 2 por 3. 2 veces 3, que es lo mismo que hacer menos 2 más 3 más 3. ¿Sí? Acá es donde yo podría decir el A4 va a ser menos 2 más, como n vale 4, 3 por 3, o sea, 3 más 3 más 3. Entonces ahí yo podría decir, bueno, estoy viendo que a la anterior le sumo 3. Y así pasar a la recursiva. Lo que es cierto es que ocurre que en general uno identifica más rápido la forma recursiva que la explícita. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno hace el pasaje de la recursiva a la explícita. Y además, como la explícita es la más útil, en general, cuando tengo la explícita, bueno, ya está. No tengo tanta necesidad de generar la otra. ¿Se entiende? Pero muchas veces es más fácil decir, en vez de generar esta, miro lo que está acá y digo, empieza en menos 2 y va de 3 en 3. ¿Se entiende? Sí, no entendí. Entonces, por eso es que uno parte de la recursiva y con eso trata de construir la explícita. ¿Está bien? Entonces, para las aritméticas estas dos, ¿alguna, a ver, por ejemplo, se les ocurre alguna otra aritmética? ¿Alguna que propongan ustedes? A ver, que sea aritmética. ¿Alguien me puede dar una sucesión de términos de una aritmética? ¿No? ¿Cómo tendría que ser? Una sucesión nomás que sea 7, 11, 15, 19 y así. ¿Quién sigue acá? 23. Sí, ¿no? Sí, 23. Bien, bien. ¿Cómo podemos definir esa sucesión? A ver, aquí Juan también dice 10, 12, 14, 16. Bien. ¿Qué definiciones damos de estas sucesiones? A ver, ¿encontramos una definición explícita de esta primera? ¿Cómo sería? Fíjense que una vez que uno ya sabe que la sucesión es aritmética, si yo conozco esta definición, bueno, primer término más n-1 por la diferencia, ¿sí? En ese caso, primer término es 7, más n-1. ¿Y la diferencia cuál es? Bien, claro, va de 4 en 4, o sea, n-1 por 4. Perfecto. ¿Se entiende? El A1 tengo que ponerlo, ¿sí? Porque es específicamente quién es el término, ¿está bien? Para n mayor o igual a 1, siempre tengo que aclararlo eso, ¿sí? ¿Está bien? En la segunda, otra vez, digo, bueno, es aritmética. El primer término está a la vista, es 10. ¿La diferencia cuál es? 2.
Bien, entonces ya sé que va a ser 10 más n menos 1 por la diferencia. Yo voy a poner otra acá. A ver, ¿esa qué pasa? Sucesión, 7 medios, 3, 5 medios, 2, 3 medios. ¿Qué opinan de esa sucesión? ¿Que le resta un medio, profe? Va, de 7 medios. Exactamente, le vamos restando un medio. Y si le vamos restando un medio, ¿es aritmética? Sí, porque esta diferencia, nadie me dijo que tiene que ser positiva ni que tiene que ser entero. ¿Sí? O sea que yo puedo pensar que voy sumando menos un medio, ¿no? Es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a decir? C sub n va a ser 7 medios más, ¿está bien? El primer término es 7 medios, está ahí. Y ahí, Juan, no sé si era Juan o Iván, quien dice que le vamos restando un medio, ¿está bien? 7 medios menos un medio es 6 medios, que es lo mismo que 3. ¿Sí? 6 medios menos un medio es 5 medios. 5 medios menos un medio, 4 medios, que es lo mismo que 2. ¿Está bien? Entonces, primer término, 7 medios más n menos 1 por, y acá pongo menos un medio. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo identifico yo que la sucesión es aritmética? ¿Qué pasa si no me doy cuenta? Bueno, lo que yo puedo hacer, como dijimos que a un término cualquiera, ¿sí? Le sumamos una diferencia fija. Para el siguiente, el anterior más una diferencia fija. ¿Qué es lo que debería ocurrir si yo no me doy cuenta que esta sucesión sea aritmética? Lo que debe ocurrir es que si yo hago un término y le resto el anterior, me da un número. Cuando hago este menos este, me tiene que dar el mismo número, ¿no? Porque si al pasar de uno al otro sumo D, de este a este sumo D, ¿sí? Cuando haga este menos este, me tiene que dar esa D. Este menos este me tiene que dar la misma D. ¿Se entiende? Entonces yo podría hacer, fíjense, si yo hago 3 medios menos 2, ¿cuánto da eso? Saco denominador común y me da menos un medio. ¿Qué pasa si hago 2 menos 5 medios? Otra vez da menos un medio. ¿Se ve esto, lo que estoy haciendo? Ahora hago 5 medios menos 3. ¿Sí? ¿Se entiende? La diferencia entre dos términos consecutivos es esa constante D. ¿Mm? ¿Se entiende? Si yo no me doy cuenta,
no me doy cuenta cuál es la diferencia, o no me doy cuenta ni siquiera que sea aritmética, voy restando un término con su anterior. Me da un número. Ahora hago este menos este, me da el mismo número. Este menos este, el mismo número, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Porque si cuando hago este menos este me da menos un medio, quiere decir que a este le sumo menos un medio para llegar a este. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, las aritméticas se suma una constante y esa constante puede ser positiva, negativa y cualquier número real, ¿sí? No tiene por qué ser un entero, ¿sí? En este caso nos dio menos un medio, ¿está bien? Bien. Otras particulares que vamos a nada más mencionarlas, así ustedes después pueden trabajar lo que tienen en la práctica. Otras particulares que nos va a interesar ver. Fíjense qué pasa si yo digo, vamos a poner un medio, 3 medios, 9 medios, 27 medios. ¿Qué pasa con esa sucesión? Esa es una sucesión, bueno, hoy vimos algo parecido, ¿sí? En la que ustedes también dijeron, bueno, voy multiplicando por 3. ¿Se acuerdan que esa fue la primera definición que dio César, creo? Voy multiplicando por 3, ¿sí? Entonces yo podría decir que en el primer término un medio, ¿sí? Que a partir del segundo multiplico por 3. ¿Está bien? Solamente eso. Ahora, este tipo de sucesiones, fíjense, ¿qué diferencia hay con esto que hicimos acá? ¿Esa sucesión la pueden identificar como aritmética? No, porque la distancia no es la misma, ¿no, profe? Claro. Si yo quisiera ver cuánto da 81 medios menos 27 medios, ¿sí? No me va a dar lo mismo que 27 medios menos 9 medios, ni que 9 medios menos 3 medios. ¿Está bien? Entonces, esta no es aritmética. Por eso digo, bueno, también hay que tener cuidado, no es que toda sucesión sea aritmética, ni mucho menos, ¿no? Estas son unas particulares. Miro esta y digo, bueno, esta no encaja acá. Y esta, ¿cómo podría pensarla? Miren este otro caso. Supongamos que ahora tengo, voy a escribir menos 2, menos 2, menos 1, menos un medio, menos un cuarto, menos un octavo.
ver. ¿Les ocurre algo ahí? Multiplica por 1/2, ¿no? Dice Rocío. ¿Está bien? Que multiplica por 1/2 y yo parto del -2 por 1/2 menos 1, por 1/2 menos 1/2, por 1/2 menos 1/4, por 1/2 menos 1/8, ¿sí? Entonces, otra vez puedo pensar que A1 es -2, bueno, vamos a llamarla B1 para diferenciar, y B sub n es el anterior por 1/2, ¿sí? Otra vez, ¿esta sucesión es de este tipo? Y no, porque la diferencia que hay entre, fíjense que a -2 para llegar a -1 le tendría que sumar 1, pero a -1 para llegar a -1/2, si le sumo 1 me da 0, no me da -1/2. O sea que ahí ya me doy cuenta que esto no tiene nada que ver con sumarle una constante, sino que justamente lo que estoy haciendo es multiplicando por una constante. Lo mismo que pasó acá, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Ese tipo de sucesiones se van a llamar geométricas, ¿sí? Entonces, las sucesiones geométricas ¿sí? Son las sucesiones que, a diferencia de estas que dijimos, cada término se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia, allá vamos a decir cada término se obtiene del anterior multiplicando por una constante que llamamos razón, ¿sí? No escribo más ahí, pero entonces, cada término se obtiene del anterior multiplicando por una constante que llamamos razón, ¿sí? Esa es la diferencia con esas. ¿Está bien? Entonces, ¿va a tener una definición explícita y una definición recursiva como estas? Sí. Sí. ¿Cuál va a ser? Fíjense la definición. Voy a borrar acá. Voy a dejar esto escrito. ¿Cómo vamos a encontrar definiciones? A esta le encontramos la recursiva, ¿sí? Esta es recursiva. ¿Podemos encontrarle una explícita? Miren, ¿qué voy a tener ahí? A1 es un medio. A2, ¿quién es? Según mi definición explícita, recursiva, es el anterior por 3. Entonces digo 1/2 por 3. ¿A3 quién es? Otra vez, según mi definición, el anterior por 3. Entonces escribo el anterior, que es 1/2 por 3. ¿Quién le sigue? El anterior por 3. Otra vez 1/2 por 3 por 3 por 3. ¿Quién
vendría ahora A sub 5? 1/2 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? Entonces, otra vez, ahora, en vez de ir haciendo más 3, es por 3 por 3. O sea que fíjense que para el primero, ¿sí? Es como multiplicar por 1. Para el segundo, estoy multiplicando por 3 a la 1. Para el tercero, estoy multiplicando por 3 al cuadrado. Para el cuarto, por 3 al cubo. Para el quinto, por 3 a la cuarta. Para el enésimo, ¿por quién multiplico? Por 3 a la n-1, tal cual. ¿Sí? ¿Lo ven? Siempre es uno menos que el que me indica el subíndice. ¿Sí? Porque esto lo puedo pensar como 3 a la 0, 3 a la 1, este sería 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4. ¿Se ve? Esta definición me da la misma sucesión que pusimos acá, pero es la definición explícita. Definición explícita de la misma sucesión. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la otra? ¿Y la otra? ¿Le encontramos una explícita a esa? Otra vez, tenemos B1 igual a menos 2. B2 es el anterior por 1/2. B3 es el anterior por 1/2. B4 es el anterior por 1/2. ¿Quién es BN? Un medio a la n-1. Exacto. ¿Sí? Por 1/2 a la n-1. Otra vez, porque fíjense, cuando n vale 1, acá me quedaría 1/2 a la 0, o sea que me da solo menos 2. ¿Está bien? Cuando n vale 2, tengo menos 2 por 1/2 a la 2 menos 1, es decir, menos 2 por 1/2 que da el menos 1, que es el que yo tengo acá como segundo término. Cuando n vale 3, menos 2 a la 1/2, y por 1/2 acá me queda a la 2, es decir que es 1/4, menos 2 por 1/4, que es el menos 1/2, que es el B3, ¿no? Que lo tengo acá. ¿Se ve? Entonces, otra vez vamos a tener ahora dos definiciones recursiva y una explícita generales para una geométrica cualquiera. La general para la geométrica recursiva va a ser, defino un primer término y es el anterior por R. No sé si se escucha cuando hablo de ahí. Esa sería la definición recursiva general para cualquier sucesión geométrica. Un primer término y después uno cualquiera se obtiene del anterior multiplicando por esa razón número constante fijo. Y la explícita sería esa. Definimos la sucesión como el primer término por la razón a la n-1 para n mayor o igual a 1. Presten atención esa diferencia, ¿no? Que cuando doy la explícita, esto ya es a partir del primero. Cuando doy la recursiva, tengo que definir el primer término aparte y esta definición vale a partir del segundo. ¿Está bien? Entonces, estas dos definiciones para la aritmética, esta es para la geométrica, ¿sí? En general, ¿está bien? Después, bueno,
hay que trabajar con todo esto para tratar de encontrar. No todas las sucesiones, por supuesto, como decíamos hoy, responden de esta forma, ¿sí? Nos interesan estas porque modelizan muchos problemas de la realidad, digamos. Hay muchas cosas que se comportan, ¿sí?, en forma de sucesión aritmética o sucesión geométrica, ¿sí? Ya van a ver después que tienen algunos ejercicios de ese tipo, qué sé yo, hasta digamos, si uno pone un plazo fijo a interés compuesto, bueno, funciona como una sucesión geométrica, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de cosas, ¿sí?, que se modelizan con este tipo de sucesiones y por eso las miramos en particular y nos detenemos un poco en sus características. No sé si quieren hacer alguna pregunta de esto, algo que quieran que volvamos a mirar. Sí, sí, la notación sigma la vamos a ver. Sí, no sé si la próxima, por ahí la otra. Un poco la idea, digamos, si bien con el contagio del virus, ¿qué pasa con el contagio del virus? ¿Qué sería? ¿Tienen idea? Dice Adriana que si funciona como algo de esto. Sí, ya sé, para que lo piensen, sí. Bueno, eso para que piensen, deben haber visto en un montón de lugares, ¿no? Lo que se habla de la propagación del COVID, ¿o no? También funciona como una geométrica. ¿Está bien? Tiene un montón de factores, ¿no? Sí, claro. Tiene un montón de factores más, ¿no? No es tan sencillo, pero bueno, pero tiene que ver, sí, tiene que ver con esto. Lo que les decía es que ustedes, digamos, la parte de sucesiones y aritméticas y geométricas llega, digamos, hasta los ejercicios que tienen en hasta la página 23, ¿sí? Sí, hasta ahí, tal cual. César lo tiene re claro. Hasta el ejercicio 16, digamos, es de todo esto que hablamos hoy, ¿sí? O sea que es bastante. Vamos a tratar de que ustedes deberían tratar de avanzar con esa ejercitación y tratar del jueves charlar sobre esos ejercicios, si les salieron, si tuvieron problemas, ¿sí? Y en todo caso, el otro lunes podemos ver, o podemos, bueno, ya lo vamos a ver si empezamos con algo de notación sigma la clase que viene o lo vemos directamente el otro lunes, ¿sí? ¿Está bien? Pero con esto, bueno, pueden trabajar bastante en la ejercitación.